Muy buenos días, sean bienvenidos a esta rueda de prensa. La Conferencia Episcopal publica el documento La verdad del amor humano, orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar. Les hemos entregado el documento, ya embargado esta mañana. Tienen también una nota de prensa con un amplio resumen, en este caso amplio porque el documento también lo es, y un esquema de ayuda a la lectura más 10 claves para comprender el documento. Ven que lleva fecha del 26 de abril, el documento es de la Asamblea Plenaria, aunque ha sido revisado por la última comisión permanente. Lo presenta ya el obispo secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, Monseñor Martínez Camino. Buenos días, muchas gracias por su presencia. En esta ocasión que les hemos convocado para presentarles este documento de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que se titula La verdad del amor humano, orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar. Efectivamente, el texto fue aprobado por la plenaria del pasado mes de abril de este año 2012, ha sido revisado por la permanente, celebrada en junio, y al publicarlo ahora pues se lleva a cabo, se cumple, es la primera acción del plan pastoral que se cumple, la acción que lleva el número A5. En el plan pastoral efectivamente se prevé que para que la nueva evangelización llegue a las familias y para que las familias mismas, siendo evangelizadas, sean también evangelizadoras, la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida promoverá, entre otras, la siguiente iniciativa: redacción y difusión de un documento que proponga la verdad del amor y oriente sobre la ideología de género y la legislación familiar. Esto se viene haciendo desde hace más de un año, desde enero del año pasado, en el que se han ido realizando los trabajos por parte de la ponencia, que ha sido la Subcomisión para la Familia y para la Vida, en orden a la redacción de este documento, que ha ido 2 veces a la plenaria y que ha sido aprobado finalmente por la plenaria del mes de abril. Es un documento de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española con esta finalidad. Voy a seguir, para hacer un breve recorrido sobre sus contenidos, voy a seguir el esquema que se les ha distribuido, este esquema para la lectura, en el cual se ve que este documento tiene 2 grandes partes, los primeros 6 capítulos y los primeros 3 capítulos y los últimos 3 capítulos. Tiene 6 capítulos, los primeros 3 capítulos están dedicados al anuncio de la buena noticia del amor conyugal y de la familia, del matrimonio y de la familia. Es un tercio, más o menos, del documento dedicado al anuncio. La segunda parte presenta en 2 momentos, en 2 movimientos, denuncias de situaciones que contradicen la verdad y la belleza del amor humano y de la familia, y propuestas, denuncias y propuestas. A este tema se dedican los últimos 3 capítulos de este documento, que suponen en extensión más o menos 2/3 del documento. Es decir, que 1/3 aproximadamente es el anuncio de la buena noticia del amor humano, otro tercio más o menos es la denuncia de situaciones contradictorias que dificultan la vocación del ser humano, y otro tercio está dedicado a propuestas de acción y de respuesta y de resolución de los problemas planteados. Este es el esquema general del documento. Les comento brevemente algunos de sus pasajes para dar tiempo a las preguntas. Ven ustedes, antes de pasar a comentar lo que es un documento, han visto ustedes, se los hemos enviado, han podido tener una primera impresión, una primera lectura esta mañana. Es un documento rico, es un documento para la reflexión, para el estudio, es un documento que va a acompañar la pastoral de la Iglesia en los próximos años.
la pastoral familiar, la pastoral juvenil, la catequesis. Por lo tanto, es un documento de largo recorrido y que exige reflexión y lectura atenta. Pero tampoco es un documento difícil, es un documento sobre todo para los educadores, para los que tienen la pastoral, tienen el trabajo de la pastoral y la transmisión de la fe, para los padres de familia, que con un pequeño esfuerzo pueden obtener aquí una síntesis de la belleza, de la verdad del amor humano y del amor conyugal y de las dificultades y de la respuesta a las dificultades por las que hoy pasa el amor conyugal y la familia y el matrimonio. En un primer movimiento del anuncio lo que se anuncia es que hay un amor que precede al ser humano, que es más grande que nuestras ideas y que nuestros deseos, y que es el amor que Dios es. Dios es amor. Buscar el amor consiste ante todo, por lo tanto, y querer el amor consiste ante todo en aprender a recibirlo, a acogerlo, en saberse querido, en quererse querido incondicionalmente por un amor divino, en el cual está el origen del sol y de las estrellas, pero también de cada corazón humano. Recibir el amor es la condición de posibilidad del amor. Por lo tanto, el amor ante todo se nos da y nos hace. Somos hijos del amor y estamos llamados al amor. Eso quiere decir que el amor no es un mero fruto de nuestro querer. También debemos querer y querer amar, pero sobre todo debemos saber que somos queridos y amados. No es, por lo tanto, pura expresión de nuestra libertad ni de nuestros sentimientos. Es más que nuestro sentimiento el amor. Si el amor se redujese a nuestros sentimientos, ¿cuántas veces estaríamos sin amor? Porque no sentimos el amor. En el número 15, en el número 15 del documento, se expresa esto diciendo que el ser humano, creado por amor a imagen de Dios, que es amor, ha sido creado también para amar. Dios ama, nos hace ver y experimentar su amor, y de ese antes de Dios puede nacer también en nosotros el amor como respuesta. El amor primeramente es respuesta al amor. El amor humano en su dimensión apetitiva, de deseo, nace de este principio de movimiento que nos viene ofrecido y conduce a descubrir que la lógica del don pertenece a la naturaleza del amor. El amor es dado antes que hecho. Y si la fuente del amor no es la persona humana, la medida y la verdad del amor no puede ser exclusivamente el deseo humano. La medida del amor humano es más que el deseo humano. Ha de buscarse sobre todo en el origen del que procede. El amor tiene una dinámica de infinitud. Por tanto, descubrir un amor que nos precede, un amor que es más grande que nuestros deseos, se lee en el número 16, un amor mayor que nosotros mismos, lleva a comprender que aprender a amar consiste, en primer lugar, en recibir el amor, en acogerlo, en experimentarlo y en hacerlo propio. El amor originario, que implica siempre esta singular iniciativa divina, previene contra toda concepción voluntarista o emotivista del amor. Dando un paso más, tenemos que el cuerpo es la persona en su visibilidad. La sexualidad humana, es decir, la masculinidad o la feminidad, no es un simple atributo del ser humano, de la persona humana, sino es un elemento, es un modo constitutivo de ser de la persona. El cuerpo es la persona. Es la persona. No solo es el cuerpo, pero también el cuerpo. La sexualidad, por lo tanto, va unida a la dignidad espiritual y es un modo de expresión de la entrega sincera de sí mismo que implica el amor. Dice en el número 20, la dimensión sexuada, es decir, la masculinidad o la feminidad, es inseparable de la persona. No es un simple atributo, es el modo de ser de la persona humana. Afecta al núcleo íntimo de la persona en cuanto tal. Es la persona misma la que siente y se expresa a través de la sexualidad.
los mismos rasgos anatómicos, como expresión objetiva de esa masculinidad o feminidad, están dotados de una significación objetiva trascendente. Están llamados a ser manifestación visible de la persona. Y en el número 23, el sentido profundo de la vida humana está en encontrar respuesta a la palabra original de Dios. Por eso, dado que la relación propia de la sexualidad va de persona a persona, es decir, las relaciones que implican la sexualidad humana son de persona a persona. La sexualidad es la persona, no es una cosa periférica de la persona. Dado que la relación propia de la sexualidad va de persona a persona, respetar la dimensión unitiva y fecunda de la sexualidad en el contexto de un amor verdadero, mediante la entrega sincera de sí mismo, sin falsear la relación interpersonal, es una exigencia interior de la relación interpersonal de la donación que hace el hombre a través de la sexualidad. De la sexualidad, que es siempre en la dualidad de feminidad y masculinidad. Dando un paso más, hay un amor arquetípico entre el hombre y la mujer, no es el único, pero es arquetípico, que es el amor conyugal. Y este amor conyugal tiene unas características propias y que, sin embargo, en cuanto arquetípico, en cuanto ejemplar, sirven también para entender el fenómeno del amor en general. El amor arquetípico conyugal es comprometido, compromete con la persona, es comprometido, es una unión interpersonal de compromiso, no es dejar tirado, no es usar y tirar, es comprometido. Y es un compromiso que implica, el amor conyugal implica, por lo tanto, vida en comunión plena. No es para una cosa, para un objeto determinado, es para compartir la vida en su plenitud. No es para este fin o para el otro, es para el fin de la vida, para compartir la vida en plenitud. Y eso implica fidelidad. El amor conyugal es fiel, no es traidor, no falsea el reconocimiento del otro como el otro, que si quiere ser amado, quiere serlo en serio. Es fiel, por lo tanto, y es exclusivo. Y es fecundo, está abierta a la fecundidad, porque en el lenguaje del cuerpo y en el lenguaje de la sexualidad, si no se la falsea, si no se la rompe, si no se rompe ese lenguaje, va incluida la fecundidad, va incluida la posibilidad de la apertura, la posibilidad de la donación de la vida, de la aparición de nuevas vidas. Y, por fin, implica fidelidad para siempre. No es el amor, si es de persona a persona, no es te quiero, pero con condición. Hasta aquí, o hasta tal, es para siempre. La persona. Son las cualidades del amor conyugal que, como se dice en el número 33, van juntas, son indisociables estas condiciones. Estas características del amor, tan íntimamente articuladas entre sí, la totalidad, la fidelidad, la exclusividad, la apertura a la fecundidad, la estabilidad y la permanencia, el para siempre, si faltara una de ellas, de estas características, tampoco se darían las demás, quedarían todas falseadas. El amor no sería entrega sincera, sería entrega calculada y sería utilización, y por lo tanto no sería amor. Y tampoco, y menos aún, amor conyugal, si faltara alguna de estas condiciones. Son aspectos o dimensiones, sigue en el número 33, de la misma realidad que corresponden a la verdad de la naturaleza humana. Esto corresponde a la verdad del ser propio del hombre, purificada y corroborada en Cristo. Estamos, pues, ante unos significados que iluminan la vida de los hombres y que se pueden y deben expresar mediante unas normas morales propias de la ley natural. La Iglesia las enseña como indicaciones en el camino de la educación en el amor.
Y por fin, en esta primera parte, en la que se anuncia la grandeza del amor como elemento en el que la persona se realiza, las personas se realizan, se habla de la dificultad que supone el pecado, que supone el egoísmo, para poder vivir en su integridad la verdad y la belleza del amor. En la realidad de nuestra historia está el egoísmo, están las luchas, están las contraposiciones, que también afectan, que también llegan a la unión conyugal y al diálogo de las personas en dimensión, con su dimensión sexuada. De hecho, es difícil y implica un discernimiento y una lucha el poder vivir la verdad y la belleza del amor. La virtud de la castidad es la que permite vivir la sexualidad en su verdadera belleza. No es una represión de la libertad, sino la posibilitación del amor en su integridad. La virtud de la castidad. Por su parte, el sacramento del matrimonio sana, perfecciona y eleva el amor conyugal. El sacramento del matrimonio recoge la realidad propia del amor y del amor específico, que es el amor conyugal, y lo eleva a la dimensión del amor divino, que ya de por sí está implicado en todo amor humano, que procede de Dios, todo amor humano. En el número 44, al final, tienen ustedes esta referencia al matrimonio, que está tomada del Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes. El Concilio Vaticano II, cuyo 50 aniversario celebramos en estos años, habló mucho y amplio del matrimonio y de la familia. La Familiaris Consortio, publicada por Juan Pablo II en 1961, hace ahora 30 años, son los textos fundamentales que están en la base de este documento episcopal. Segunda parte del documento, denuncias y propuestas, los capítulos 4 al 6. Hay dos movimientos, uno que se mueve, un primer momento se mueve más el documento en el nivel de las ideas o de los principios, y en un segundo momento en el nivel de los hechos sociales. En este primer movimiento de las ideas y de los principios se denuncian dos desenfoques, dos ámbitos de ideas que contradicen la verdad y la belleza del amor conyugal. Por una parte, el espiritualismo, y por otra parte, la llamada ideología del género, y también las políticas de familia desenfocadas o insuficientes. Sobre todo se presta atención a la ideología de género. La ideología de género y el espiritualismo comparten un mismo planteamiento equivocado, un mismo error, y es disociar la corporeidad y la espiritualidad en la persona. La persona es cuerpo y alma al mismo tiempo. El cuerpo sexuado es la persona y el alma o el espíritu, la inteligencia, es la persona indisociablemente. Tanto uno como otro no valoran bien el carácter personal del cuerpo humano. El espiritualismo piensa que la espiritualidad y que la dignidad humana estaría dificultada por el cuerpo humano. Y la ideología de género piensa que el cuerpo humano es algo utilizable, algo meramente maleable, algo, en definitiva, sin significado para la realización de la persona. La ideología del género se describe en el número 54, del que les leo algunos fragmentos. Con la expresión ideología de género nos referimos a un conjunto sistemático de ideas encerrado en sí mismo que se presenta como una teoría científica respecto del sexo. Se mueve en el mundo de la ideología y de las ideas y respecto de la persona. Su idea fundamental, derivada de un fuerte dualismo antropológico, es decir, de separar espíritu y cuerpo, cuerpo y alma, materia y espíritu, de separarlos, eso es dualismo antropológico. La fe cristiana piensa que van indisolublemente unidos.
Su idea fundamental, derivada de un fuerte dualismo antropológico, es que el sexo sería un mero dato biológico, sería pura biología, que no tiene que ver con la dignidad de la persona. No configuraría en modo alguno la realidad de la persona. El sexo, la diferencia sexual, carecería de significación en la realización de la vocación de la persona al amor. Porque el amor sería simplemente lo que quiero. Lo que existiría más allá del sexo biológico serían géneros o roles que en relación con su conducta sexual dependerían de la libre elección del individuo, lo que quiero, lo que deseo, en un contexto cultural determinado y dependiente de una determinada educación. Género, por tanto, según esta ideología, es un término cultural para indicar las diferencias socioculturales entre el varón y la mujer. Se dice por eso que es necesario distinguir entre lo que es dado por la naturaleza biológica y meramente biológica, eso es el error. El cuerpo humano nunca es mera biología, es persona. Y lo que se debería a las construcciones culturales hechas, los roles, que sería el género. El núcleo central de esta ideología es el dogma falsamente científico, según el cual el ser humano nace sexualmente neutro. Hay que dejar el sexo y construir el género, porque el ser humano es neutro, es lo que se quiera hacer de él. Y hay 6 o 7 géneros a disposición para optar, para hacer la llamada opción de género o opción sexual. Se añaden aquí aquí ya se incluyen enseguida propuestas para la acción. Sobre todo se indica que la sociedad civil, número 76, debe poder comprender, reaccionar ante determinadas ideologías que no suponen ningún beneficio para el desarrollo de la persona y de la familia. Número 76, una respuesta activa por parte de los ciudadanos ante estas situaciones de políticas de familia desenfocadas e insuficientes por estos motivos culturales, contribuyen a un reforzamiento de la sociedad civil capaz de expresar sus propias convicciones. En el segundo movimiento, en el que se denuncian determinadas situaciones y se hacen nuevas propuestas, se denuncia la privatización del amor como si fuese un sentimiento romántico, el emotivismo y el romanticismo. El amor es un sentimiento, pero es mucho más que un sentimiento, y no es algo privado e individual, sino que implica de por sí relación entre el hombre y la mujer, relación entre la mujer y los hijos, relación entre la familia y la sociedad. Es un elemento, el amor es el que determina precisamente que el ser humano es un ser social y sociable, no un individuo aislado. Y el amor no es un elemento meramente privado, también lo es, pero no es meramente. Se denuncia la privatización y la concepción emotivista y romántica del amor, se denuncia la falta de reconocimiento y promoción de los bienes que el amor conyugal y la familia reportan a la sociedad. Los números 91 al 105, el amor conyugal, que no es algo individual, que no es algo puramente sentimental, que implica una relación social, que implica una institución social, es un capital social en cuanto a institución, en cuanto se institucionaliza de primer orden. Tiene un rendimiento social de primer orden. Inevaluable. Su aportación es de tal magnitud que es difícilmente calculable en términos económicos cuál es la aportación del amor conyugal realizado en el matrimonio y en la familia. Ahí está el origen primero de la socialización del ser humano, el origen en el lugar donde se transmite la salud psicológica, la identificación de la propia personalidad. Todo esto tiene lugar en la familia. No hay ciudadanos rectos y justos si no hay familia verdadera y sana. Sin embargo,
se denuncia que esto no es suficientemente reconocido en una sociedad que desvaloriza la institución del matrimonio y que no tiene en cuenta su especificidad. Por eso aquí también se denuncian las legislaciones, número 97 al 111, que discriminan al matrimonio o que ni siquiera lo reconocen, como sucede en España en este momento. La legislación española en este momento, es doloroso decirlo, pero no reconoce al matrimonio en su especificidad. Desde el año 2005 ha habido una redefinición legal del matrimonio y el matrimonio ha dejado de ser en nuestras leyes la unión de un hombre y una mujer. Por lo tanto, el matrimonio ha dejado de ser reconocido en su especificidad y también protegido. Y se ha convertido en la unión de cualesquiera ciudadanos, dos ciudadanos, basada en el afecto. Se dice en el número 109 que de este modo los españoles han perdido el derecho a ser reconocidos expresamente por la ley como esposo y como esposa, y han de inscribirse en el registro civil como cónyuge A o cónyuge B. En España ha dejado de haber esposos y esposas ante la ley o para la ley. Esto no es solo discriminar, sino no reconocer el hecho específico del matrimonio. Por fin, aquí también se hacen propuestas a la responsabilidad de todos. Es responsabilidad de todos promover el bien del matrimonio en todos los niveles. Es responsabilidad de todos y de la comunidad eclesial de una manera especial que ahí se especifica en los números 116 al 121. Y se hacen propuestas para la educación afectivo-sexual. La Iglesia no está en contra de la educación afectivo-sexual, sino que la quiere promover y resaltar su importancia. Pero cómo se debe hacer, ahí está en esos números descrito. Y también la promoción de la preparación para el matrimonio, promoción remota, promoción próxima, preparación remota, preparación próxima y preparación inmediata para el matrimonio. Así como se hacen propuestas de promoción de políticas familiares justas. Concluyendo, el aprecio de la familia, su consecuente valoración social y legal, es una tarea social por excelencia y en particular en estos momentos de crisis. Siempre, pero en estos momentos de crisis. En el número 137 se hace referencia a cómo la situación de precariedad en que se encuentran un número considerable de familias, a veces con todos sus miembros en paro, o las ilusiones de tantos jóvenes por formar una familia, que se ven dificultadas, la dificultad de formar una nueva familia. Todo esto exige una toma de conciencia y una acción eclesial, social, de las asociaciones y del nivel político que sea acorde con la importancia de lo que está en juego. Está en juego la felicidad de las personas y el futuro de la sociedad. Muchas gracias. Abrimos el tiempo y el espacio para sus preguntas. Se presentan, dicen a qué medio pertenecen. Buenos días, soy Sol González de La Sexta. Mi pregunta, leyendo el texto sobre la manipulación del lenguaje y sobre la educación de los jóvenes en el futuro, es saber ahora que en el diccionario se incluye matrimonio con la acepción de la unión de dos personas. ¿Qué les parece esta inclusión en el diccionario como medida de futuro de educación? Quería preguntarle sobre la responsabilidad de los políticos que también menciona en el documento, ahora que en el Tribunal Constitucional se está estudiando el recurso de inconstitucionalidad de la ley del matrimonio. Y perdóneme la pregunta sui generis de mi informativo. No sé si ha tenido oportunidad de leer hoy los científicos que han descubierto una partícula que se le llama la partícula de Dios,
Usted ha hablado ahora en su exposición sobre el origen del Sol y de las estrellas y quería saber si este descubrimiento tiene algo que ver con la existencia de Dios mismo. Muchas gracias. Empezando por esta última pregunta, llama la atención que al menos en el lenguaje divulgativo, los físicos y los cosmólogos hablen mucho de Dios. Y es que llama la atención porque, según se dice, en la ciencia no hay lugar para Dios, dicen algunos. Sin embargo, pues casi en este ámbito se habla casi más de Dios que en otros, casi en ningún otro ámbito, en el que el lenguaje sobre Dios estaría en su lugar específico. El lugar específico, no único, del lenguaje para Dios, de hablar de Dios, es la religión y la teología y la espiritualidad. Ahí es donde Dios habla de sí mismo y solo Dios habla bien de Dios. Igual que para conocer a una persona, pues hay que escucharla. No se puede pretender conocer a una persona sin escucharla. No se puede pretender, con mucha más razón, no se puede pretender conocer a Dios sin escucharle. Y la física no tiene medios específicos para escuchar a Dios. Dios se revela a sí mismo. Sin embargo, es bienvenido que se hable de Dios en la física, con tal de que se hable en sus justos límites, y eso significa que efectivamente el ser humano, cuando busca el origen de las cosas, no puede menos de hablar de Dios, bien o mal. Ojalá que se haga bien siempre. No puede menos de hablar de Dios. Yo, esto de la partícula de Dios, no sé exactamente en qué consiste, parece que dicen que si no se encuentra esa partícula se derrumba toda la física. La teología no se va a derrumbar porque no se encuentre esa partícula. Ni la revelación de Dios se va a derrumbar. La física, no sé tampoco, pero lo dicen las noticias, que está... Y es, seguro que también es una metáfora para hablar de ese asunto sobre la masa y la masa unida a la energía, si puede haber pura energía sin masa. En todo caso, efectivamente, a nosotros nos viene bien que se hable de Dios en cualquier sitio, que se hable bien de Dios, viene bien al ser humano porque el origen del por qué existe algo en vez de nada, a esa pregunta la física nunca podrá dar una respuesta del todo terminada, porque no tiene instrumentos para ello. Esto no significa despreciar a la física es magnífica y nos ha ayudado a muchas cosas y cambia de paradigma y de manera de ver las cosas muchas veces, pero la física da respuestas a cómo funcionan las cosas en el mundo de lo que se puede medir y pesar. El amor no se puede medir y pesar. Por tanto, el amor propiamente no es objeto de la física. Y el amor infinito del que todo procede tampoco es objeto de la física. Y sin embargo, esa es la razón de que existe algo y no más bien nada. La razón de que existe el sol y las estrellas y el corazón de los seres humanos es que Dios es amor. Y ha sacado de la nada todas las cosas por amor y para que haya seres capaces de responder a su amor. Entonces, bienvenida a la partícula de Dios. En cuanto al recurso, es una cuestión política, es una forma de responder a una ley absolutamente injusta. Ya lo hemos dicho muchas veces, que es la ley de reforma del Código Civil en materia de matrimonio del año 2005. Es una ley que, como acabo de decirles, y está explicado aquí, no es que discrimine al matrimonio, como sucede en otras legislaciones, que discriminan al matrimonio porque lo equiparan uniones de personas del mismo sexo al matrimonio. Y eso es una discriminación del matrimonio, porque es tratar de la misma manera cosas que son distintas. Y eso es discriminatorio. Pero en España las cosas son peores. Es que no se reconoce el matrimonio, es que el matrimonio ha dejado de existir en la ley en su especificidad. En cuanto figura jurídica, el matrimonio no es la unión de un hombre y una mujer. Entonces el matrimonio
no está reconocido por la ley en su especificidad y los españoles han perdido el derecho de ser tratados por la ley expresamente como esposo y esposa, porque se han eliminado estas palabras deliberadamente del Código Civil. En el Código Civil se han borrado las palabras esposo y esposa. Bueno, dice la introducción de motivos que no lo han conseguido en un artículo, que es la presunción de paternidad. Allí la naturaleza de los hechos ha exigido mantener la palabra esposo y padre, porque presunción de maternidad no hay. Bien, entonces esperemos la resolución del tribunal. De todas maneras, estas consideraciones no tienen, las consideraciones que hoy publica la conferencia, no tienen un sentido político, sino que no tienen un sentido político inmediato, no es entrar en la política inmediata, pero sí tienen el sentido de llamar la atención y de animar a la sociedad a ser una sociedad activa en el tratamiento también jurídico de asuntos de tantísima relevancia. El matrimonio es una institución de una relevancia básica. En una nota se dice que llama la atención que para cambiar la regulación del matrimonio, es decir, para hacer desaparecer el matrimonio de la ley, que es lo que ha sucedido en España, en su especificidad, han bastado 14 votos de diferencia. Y el voto en contra del Senado. Y el voto en contra, la opinión en contra de altas instituciones del Estado y de la sociedad. Solo por 14 votos. En cambio, para hacer otros cambios menos relevantes para la vida social, se necesitan mecanismos constitucionales de mayorías, de 2/3, de referéndum. Esto es muy llamativo. Es necesaria una revisión de lo que ha sucedido en estos años en la absoluta desvalorización del matrimonio en nuestras leyes. Y por lo que respecta al diccionario, el diccionario recoge el lenguaje que se emplea en la sociedad, sin decir si es bueno o malo. Pero sí es interesante ver que el diccionario mantiene como acepción normal y primera de matrimonio la unión de un hombre y una mujer. Eso es lo que hay que subrayar. El matrimonio es en su acepción primera, según el diccionario de Real Academia, la unión de un hombre y una mujer. Y luego dice, y en algunas legislaciones, y añado yo, insólitas e injustas, eso no lo dice el diccionario, pero hay que decirlo, pues también se entiende por matrimonio la unión de dos personas del mismo sexo. Aquí en primera fila, Laura, Europa Press. Buenos días. Me gustaría saber cómo van a difundir o si van a difundir de alguna forma este documento y luego, aparte de lo que es el documento, que yo creo que nos ha quedado bastante claro el contenido, quería preguntarle por otro tema. Se ha detenido a 4 personas por el robo del Códice Calixtino y bueno, quería saber si querían hacer alguna valoración. Gracias. Sobre este último punto no hay nada que decir. Son cuestiones que siguen su curso propio. Y sobre la primera parte, pues sí, se va, naturalmente ya dije al principio que es un documento que esperamos tenga un recorrido largo, que sirva en el ámbito eclesial principalmente, va dirigido a los católicos y a todos los que quieran escucharnos. Se dice al principio, en la introducción, en el último número de la introducción, en el número 5, para la vida de la Iglesia va a ser importante porque se retoma y se resumen pues los principios fundamentales de la belleza de la doctrina del Evangelio, de la buena noticia del matrimonio y de la familia. Y va a servir para alentar la vida de muchísimos matrimonios católicos que viven el amor conyugal de manera excelente y brillante. Muchísimos. Lo hemos visto públicamente en la Jornada Mundial de las Familias, lo hemos visto, de la Jornada Mundial de la Juventud, el encuentro de las familias en Milán, y hay que animar a estas familias, agradecerles, también se hace en este documento, agradecerles
su coraje de vivir la belleza del amor, con el sacrificio que implica, pero con la felicidad que produce y con el servicio que presta a la sociedad, en un contexto a veces de incomprensión y siempre de dificultad. Pero son muchísimas las familias, y concretamente familias católicas, también no católicas, pero muchas católicas, que prestan este gran testimonio y este gran servicio. Ahí va dirigido este documento para afianzar, para renovar la vida cristiana, para contribuir a la educación de los jóvenes y de los niños. La educación en el amor hay que educarlo, el amor se educa, porque el amor es algo propio de los seres libres que tienen que realizar su ser personal. No hay amor sin libertad y no hay amor sin educación. Y en esto pues va a tener un largo recorrido y se irá viendo cómo se concreta y cómo se aplica y cómo cada diócesis y cada institución en la Iglesia lo hace propio. Pero también tiene un sentido social amplio, es para todos los que quieren escuchar la voz de la Iglesia en este asunto, que no es un asunto que se reduzca a moral sexual individual, sino de una grandísima trascendencia social. ABC, José Grau. Gracias, buenos días. Quería preguntarle, en primer lugar, si ha sido algún teólogo en especial el que se ha encargado de hacer este texto, o es una obra más colectiva, cómo ha sido elaborado. Y luego también, si podía decirme brevemente dos ya sobre la materia propiamente del documento, que algún católico, por ejemplo, puede decir que está muy bien el texto, muy bien o muy mal, no lo sé, pero puede decir, por ejemplo, en el concreto, una persona que tenga una orientación homosexual discrepa desde lo más profundo de su ser, sobre todo si dice que siempre se ha sentido homosexual y por lo tanto él optaría por esa manera de desarrollar su manera de ser y de ver el mundo, etcétera. ¿Qué respondería a una persona que piense de esa manera? Y por último también, justo hoy en el BOE publica, el Boletín Oficial, un máster de una universidad sevillana sobre, no dice ideología de género, pero algo muy parecido, no recuerdo ahora. ¿Qué le parece a usted ese tipo de enseñanza en las universidades? No sé, yo no sé qué enseñanza será, habrá que ver qué enseñanza es concreta a la que usted se refiere. Yo, con independencia de ese caso al que usted se refiere, que no conozco, en este texto sí se denuncia que se emplee la educación, y concretamente la educación del Estado, para difundir la ideología de género. No se puede instrumentalizar la educación para contribuir a la deseducación. Y sobre eso se ha pronunciado la conferencia en su momento sobre la llamada educación para la ciudadanía y sobre lo previsto en la llamada ley del aborto, donde también se prevén utilizar el sistema educativo obligatorio para deseducar en el amor. La Iglesia no está en contra de la educación afectivo-sexual, sino que la Iglesia desea que haya una buena educación afectivo-sexual, una preparación para el matrimonio. Lo que hay que denunciar es que se instrumentalice la educación obligatoria para imponer ideologías particulares y contrarias a la verdad del amor humano. En eso sí que es un asunto serio. Naturalmente, la sociedad reacciona ante estas situaciones en tanto en cuanto es consciente de lo que está en juego, porque no se informa bien de lo que está en juego. A esa información y a esa concientización quiere contribuir también este documento. En cuanto a... eran otras dos preguntas. En cuanto a las personas
que sienten atracción por otras de su mismo sexo, no es el tema central de este documento, como ustedes ven. También se alude a él, pero el asunto fundamental es la verdad y la belleza del amor conyugal y el anuncio de esta belleza y de esta verdad y el efecto constructivo que tiene para la identidad de las personas y para el conjunto de la sociedad. Respecto de las personas a las que usted se refiere, en el documento se recoge la doctrina católica, donde se dice que encontrarán en la Iglesia comprensión, acogida y respeto. Y al mismo tiempo encontrarán ayuda para poder encontrar una solución a sus problemas de todo tipo que puedan tener. No, el documento dedica 4 números a este asunto, en el que se recoge la doctrina católica y en el que se insiste en el respeto, la acogida a todas las personas. Esas personas no deben entender este documento como que va en contra de ellas. Este documento no va en contra de nadie, de ninguna persona, ni de ningún grupo social. Va en contra, eso sí, no va en contra de nadie, va en contra de ideas equivocadas. Es decir, y va en contra de ideas equivocadas, además, sobre todo proponiendo ideas positivas. En cuanto al proceso de elaboración, pues ha seguido el proceso habitual, es que hay una subcomisión, con sus consultores ordinarios o otros ad hoc, preparan borradores, y estos borradores, que pueden ser de una, de 2 manos, o de un grupo, pasan por distintos niveles de reflexión y de corrección, primero por la propia comisión o subcomisión, luego por el comité ejecutivo, la comisión permanente, la plenaria, vuelve a la plenaria. Entonces, al final, aunque siempre hay una mano o unas manos que hacen un primer texto, luego ese texto al final es un texto de la asamblea plenaria, como es en este caso. Francisco Paniagua, Onda Cero, les ruego brevedad, a ver si es posible que entren 3 preguntas más que están pedidas y terminamos. Sí, muy breve entonces. Es una duda simplemente porque yo veo que hay otras iglesias que, es verdad, no son católicas, pero son cristianas, son la iglesia en Suecia, en Dinamarca, incluso los anglicanos están en el debate, no lo han adoptado, pero lo están debatiendo, que si casan a personas del mismo sexo por la iglesia también. Entonces, mi pregunta es, ¿esos obispos, esos sacerdotes, de dónde sacan sus fuentes entonces? ¿Qué interpretación hacen de este amor de Dios, de dónde viene todo el origen, según sus palabras? No comprendo entonces, ¿se trata de una interpretación que hace cada uno libremente? Porque se supone que el origen es el mismo, ¿no? No lo entiendo. Sí, efectivamente hay distintas, en esto como en todas las cosas, hay distintas interpretaciones. Por eso la interpretación es tan importante. Y por eso la Iglesia ha recibido la misión de interpretar y de aplicar y de promover lo que Dios dice de sí mismo en Jesucristo. Porque todo es interpretable y la limitación del conocimiento humano lleva siempre a distintas interpretaciones y a veces a interpretaciones contradictorias, que no pueden ser las dos a la vez. Nosotros mantenemos la interpretación que hace la Iglesia de la revelación del hecho de Jesucristo y de lo que significa el amor de Dios en Cristo y de lo que significa que concretamente que la persona está creada por el amor y para el amor. Hay otras interpretaciones que naturalmente no nos parecen adecuadas de la revelación. Pero además aquí, además de la revelación, también hay un elemento de razón natural, del cual se subraya muchas veces aquí. El amor conyugal, antes que un amor que participa del amor de Cristo a su Iglesia, que se ha entregado por ella hasta la muerte, y así es el amor conyugal también, como el que Cristo tiene a su Iglesia, el esposo ama a su esposa hasta la muerte, hasta dar su sangre por ella.
Y la esposa ama al esposo hasta la muerte, hasta dar su sangre por él. Antes de tener esta significación de fe, tiene una significación de razón. Y es que el amor pide fidelidad, pide eternidad, pide exclusividad, pide fecundidad. Estos elementos son inteligibles por la razón humana, aunque no se profese la fe católica. También son discutibles, porque no hay nada que no sea discutible, pero son inteligibles. Por eso la propuesta que hace la Iglesia en este asunto, en el asunto del matrimonio y de la familia, es una propuesta que tiene una vocación de universalidad y de razonabilidad universal. Esos casos a los que usted se refiere son pues absolutamente discutibles. Y si me apura usted, le voy a decir que esas confesiones no casan a nadie, porque no tienen sacramento del matrimonio. Empezamos por ahí, que no aceptan el sacramento del matrimonio. Lo que hacen es una bendición, pues como iba a decir una cosa sin amor, sin plan de ofender a nadie, pero se hacen bendiciones de muchas cosas. No es muchas confesiones que están en estas escrituras no tienen el sacramento del matrimonio. Aquí adelante, dos más. Pablo Ginés, La Razón. Sí, en el punto 136 se habla de que las familias numerosas no pueden verse gravadas por falta de ayudas por parte de los poderes públicos. Es el tema de el poder público debe ayudar a las familias. Yo no es que sea muy numerosa, pero tengo 3 niños y para ir al Parque del Retiro, si de niño a mí me dicen que me gastaría el equivalente a 2.000 pesetas en ir a un parque y volver en metro, que es lo que vale un billete de 10 viajecitos, cuando en muchos países que están peor que España, pues los niños pequeños, por ejemplo, viajan gratis hasta los 6, 7, 8. Es un caso concreto, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿estas ayudas de los poderes públicos deben retrasarse hasta que llegue el final de la crisis, el futuro luminoso ese, que no habrá crisis? Pues yo creo que no. Es una opinión mía, no está aquí tratado ese tema, pero lo que sí se ha tratado es el desenfoque de las políticas familiares. Que la familia y el bien social que aporta en cuanto tal no está justamente considerada. Y como está mal enfocada, aunque se resuelva la crisis, seguirá mal enfocada. Por lo tanto, hay que enfocarla ya. Y será uno de los elementos que contribuya a la resolución de la crisis. Porque uno de los elementos de la crisis de España y de Occidente es el maltrato de la familia. Es uno de los elementos de la crisis. Lo dice Benedicto XVI en Caritas in Veritate, que aquí se cita también. Entonces, es necesario ya que los poderes públicos y primero la sociedad, que animemos a los gobernantes a tomar en serio la familia, como capital social fundamental, más importante que las finanzas. Porque ¿para qué queremos finanzas si no tenemos familia? Y no tendremos sociedad si no tenemos familia. Y sucede por primera vez en la historia que sociedades ricas, sanas y sin guerras disminuyen. La población disminuye. Eso nunca había sucedido en la historia. Que disminuye la población en una sociedad con alimentación suficiente, con sanidad suficiente, mejor que nunca, y sin guerras. Es un síntoma importante de la crisis de valores y de la crisis de tratamiento adecuado de la familia, que es una de las raíces de la crisis actual. Una, tal vez no poco importante. Cataluña Radio. Buenos días. Dos cuestiones muy breves. El hecho de que pasara por 2 plenarios quiere decir que hubo un poco, no sé, se tuvo que revisar el texto, que había voces discrepantes o tal. Y en segundo lugar, claro, sobre el título a mí me ha sorprendido un poco que apenas he visto contenidos referidos a moral sexual en tema de anticoncepción o cosas así, apenas se toca. Es decir, por lo que he visto, que sí que se habla de la fidelidad, de la fecundidad también del amor humano y tal, pero
claramente está más orientado a temas pues de matrimonio homosexual o cosas así que a estos temas. Entonces, ¿esto a qué lo atribuyen? ¿A que ya el debate ya lo dan por superado o como guerra perdida o como... ¿Cómo explica que caigan estos temas? ¿No? Bien, en cuanto a la primera pregunta, pues para ser más preciso le diré que ha pasado por 3 plenarias, pero se ha tratado en 2. Fue una primera en la que no se trató porque no hubo tiempo, un primer borrador, y luego que fue la de el otoño, la de primavera del 11. No hubo tiempo y no se trató. Fue a la de otoño del 11, se trató por primera vez. Y volvió en la primavera actual, donde se trató por segunda vez y se aprobó, con unos pequeños retoques para la permanente. Esto no quiere decir que el texto fuera mal recibido, el texto originario al revés, sino que suscitó mucho interés y se enriqueció mucho. Pero suscitó mucho interés, pareció muy bueno y tuvo este proceso. En el primero no dio tiempo, aunque fue... para ser precisos, estuvo en 3, se trató en 2 y entonces fue enriquecido y cuando y es un tema, es un asunto complejo y que exigía estudio, pero no hubo dificultades especiales, más que las propias del asunto. Y en cuanto a la primera, a la segunda cuestión, es verdad que no se afronta en directo, no hay el problema de la anticoncepción, no se ha tocado en directo, pero se ha tocado indirectamente en toda la antropología del amor. Y hemos hecho referencia a ello incluso aquí en la presentación ahora. La apertura a la fecundidad implica que la anticoncepción es contradictoria con el verdadero amor. Y no hay verdadero amor cuando hay anticoncepción. Es decir, cuando se mutila la relación interpersonal entre el esposo y la esposa de su dimensión procreativa. Un acto voluntario de mutilar eso implica no reconocerse mutuamente en su integridad, en la integridad de lo que es el cuerpo de la mujer, el cuerpo del varón, en su unión en una carne, conlleva la fecundidad. Excluirla voluntariamente, eso es la anticoncepción. Excluirla voluntariamente es la anticoncepción. Y eso es inmoral no porque lo diga la Iglesia, sino porque es falsear la relación de amor. Entonces ahí está implicada, y hay doctrina suficiente sobre el asunto, y sin embargo sobre estos otros asuntos de la ideología de género o del espiritualismo materialista, espiritualismo que no comprende la dimensión personal del ser corpóreo sexuado, del ser humano. Estos asuntos son más de los últimos años y por eso se centran más ahí. No que otro no sea importante, es un elemento fundamental también la mentalidad anticonceptiva que sistemáticamente desfigura las relaciones entre el varón y la mujer, sea fuera del matrimonio, sea en el matrimonio. Las desfigura, convierte la relación de mutua donación como personas en tráfico de intereses, sobre todo fuera del matrimonio. Entonces, ese asunto es un asunto importantísimo, pero que aquí no ha sido tratado por motivos metodológicos, no porque no sea importante. La última, Cristina, Agencia EFE. Concluimos. Buenos días, muy brevemente. Dice usted que es necesaria la revisión de todo lo que ha sucedido en estos años y que es preciso reenfocar las políticas. Me gustaría saber si ve a los actuales gobernantes con capacidad y disposición para hacerlo. Esto es una cuestión de apreciación que yo no sé si tengo capacidad suficiente para apreciar las cosas, porque implica apreciación. Ver con capacidad o no, pues es difícil. Nosotros esperamos que sí. Esperamos de estos gobernantes y de cualesquiera otros una política familiar más justa. De estos y de cualesquiera otros. Y los gobernantes que se animen, que se decidan a romper clichés, que se basan en el individualismo, que se basan en concepciones trasnochadas de la libertad, no en una concepción verdadera de la libertad, y que causan un daño social tremendo. Esperamos que haya políticos
de este gobierno o de cualquier otro, y en todos los niveles de la administración, capaces de entender bien la trascendencia personal y social del amor conyugal, del matrimonio y de la familia, y que lo traten con justicia. Es una cosa que viene de atrás, que en los últimos años ha empeorado, y que todos los gobernantes tienen aquí un gran desafío. La Iglesia está dispuesta a colaborar, no solo con documentos y con clarificaciones doctrinales, sino lo está haciendo ya también con asociaciones familiares, con atención a la familia, con promoción de la educación para el matrimonio en los niños y en los jóvenes, y pedimos, la Iglesia pide humildemente pero enérgicamente que se atienda esta cuestión, que no es una cuestión marginal, que no es una cuestión de manías del clero sobre el sexo, que no es una cuestión de querer amargar la vida a la gente, que es una cuestión de hacer feliz la vida de las personas y de que las relaciones sociales vayan bien. En esto estamos, es difícil, pero estamos en esto. Es una actitud positiva y esperamos una actitud positiva de estos gobernantes y de cualesquiera otros. Muchas gracias por su presencia. Buen día para todos.